Ok. Ya, entonces, buenas tardes a todos y todos. Gracias por estar presente hoy acá en este conversatorio, el cual vamos a dar inicio, ya presentando a nuestros expositores, Carolina Pizarro y Diego Varas. Y partimos con la pregunta, la gran pregunta, ¿por qué el trabajo es considerado o debe considerarse un derecho humano? ¿Ya? ¿De dónde surge esto? ¿Qué nos pueden contar ustedes? Diego en algún momento planteaba esto de que la constitución actual no lo resguarda. ¿Por qué debería resguardarlo? Ahí, chiquillos, les dejo la palabra para que nos cuenten. Ahí yo también dejo al Diego para que conteste esa pregunta y yo voy a hacer después mis aportes respecto también de lo que significa hoy día poder consagrarlo en la Constitución. Ok, me parece súper pertinente en todo caso la pregunta. Creo que muchas veces, sobre todo en estos tiempos como posmodernos, se ha perdido muchas veces este tipo de discusión sobre como la ontología, es decir, de dónde proviene o el porqué de las cosas. Muchas veces nos preocupamos más bien del para qué, incluso el cómo antes de preguntarnos por qué. Y evidentemente esto tiene una explicación histórica importante, porque el trabajo finalmente, el trabajo humano, logra ser reconocido constitucionalmente por primera vez en la Constitución de México, que es famosa Constitución de Querétaro, ahí por ahí en el 1907, si mal no recuerdo, y lo reconoce finalmente porque evidentemente se comprende tras la revolución industrial, la primera y la segunda, y la nueva forma finalmente de generación de capitalista, de servicio y de producto, eh, entrañaron tales condiciones inhumanas que, que finalmente se comprende la necesidad de proteger a trabajadores que se habían visto previstos, o sea, provistos y privados de cualquier humanidad, de cierta forma. Y yo por acá tengo unos datos interesantes que en todo caso lo revisé recién, que justamente expuse hace poco sobre, no específicamente sobre esto, pero reseñado. Y por ejemplo, las condiciones de trabajo en el siglo XVIII y siglo XX. Por ejemplo, 2 millones de niños trabajaban en 1910 en Estados Unidos. La edad de los niños más pequeños, por ejemplo, en las minas de Estados Unidos, era de 5 años. Eh, las horas trabajadas, por ejemplo, en una fábrica en Nueva York en 1911 era de 52 horas semanales. La cantidad de explosiones de calderas registradas en 1880, por ejemplo, fueron de 2000, que prácticamente, evidentemente, muchas de ellas tenían consecuencias fatales. Entonces, finalmente, las condiciones de trabajo dotan en algún sentido o requieren dotar a esa persona de ciertas protecciones, de ciertos resguardos, porque se ve finalmente compelido completamente uno cuando trabaja, y acá ya entro en tierra propiamente más jurídica, se pone a disposición en cuerpo y en parte moralmente a otra persona que dispone de nuestro tiempo. Quedamos sujetos a lo que nosotros conocemos jurídicamente como la subordinación, a partir de una condición prácticamente estructural, que es la necesidad económica. Uno trabaja porque evidentemente necesita sobrevivir, necesita proveerse de medios económicos a sí mismo, como para también a otras personas. Y en ese sentido el derecho tiene que ser o sea, y por eso el trabajo es tiene que ser un derecho, finalmente, porque es lo que permite de partida la subsistencia humana. También en ese sentido, o sea, tenemos por un lado la protección a las condiciones laborales, pero tenemos algo mucho más anterior, que es decir, yo trabajo porque necesito sobrevivir. Si finalmente la vida requiere alimentación, requiere condiciones mínimas, bueno, ¿cómo provee el 90% de la población a nivel mundial? Es a través de su trabajo subordinado. Y ahí puedo incluir también a los independientes, que no son propiamente, las que no son evidentemente dueños del capital, sino que su única trabajador que pone a disposición su servicio
personal a otro, pero para realizar tareas concisas. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en alguien que corta el pasto a un cliente, no sé, cada 2 semanas, por ejemplo. Y evidentemente esa sería más bien la razón de la necesidad del trabajo, o sea, y de protegerlo en cuanto a derecho. Y ya como para cerrar, y sorry si me tomo unos segunditos más, pero evidentemente también el trabajo, además de ser una necesidad, además de la necesidad por una circunstancia histórica del establecimiento de condiciones mínimas de trabajo, eh, también se ha comprendido evidentemente que el trabajo a la larga, y esto está en cíclica papal, de hecho, dota de dignidad al personal, a las personas, es decir, por el trabajo, decía Juan Pablo II, en cierta forma nos hacemos más humanos. Bueno, él decía más hombres, pero creo que en estos tiempos sería hablar de hombre o mujeres, o términos más intermedios, más humanos, a través de la transformación de los medios otorgados por la naturaleza. También nos realizamos como personas en ese aspecto. Evidentemente también repercute en nuestra posición social. El trabajo nos dota de algún sentido en qué posición social nos encontramos a través de nuestro trabajo. Y también hay elementos importantes respecto a la calidad del trabajo que tiene que ver con las bases en las comunidades. Es decir, mejores trabajos garantizados, estables en el tiempo, permiten sociedades mucho más seguras. O sea, es decir, si lo vemos desde un punto de vista utilitarista, es decir, que en el sentido de que causa una felicidad a mayor proporción, no solo personal, sino que tiene un efecto expansivo para la sociedad toda. Calidad de trabajo influye, por cierto, en la paz social, en la cohesión social, en la seguridad misma. Uno puede verlo en los barrios. Esto es muy clarificante. Los barrios uno los puede segmentar socialmente por la calidad también de la gente, cómo son los trabajos de esas personas de una sociedad. Por ejemplo, si uno va a los sectores más acomodados económicos, separando a los que son dueños de empresa, por cierto, en los que son abogados, por ejemplo, médicos o incluso mineros, trabajos que sean bien, o evidentemente, estoy segmentando, pero pueden haber de todo tipo de profesiones, y que tienen buenos trabajos o trabajos estables, seguros. Evidentemente son barrios mucho más pacíficos. En cambio, en situaciones de trabajo mucho más precario, está evidente, los niveles de violencia incluso son más altos. ¿Ya? La inseguridad y todo eso también influye mucho. Entonces, dota de ciudadanía a la larga también el trabajo en ese sentido. Nos hace partícipe de querer de adherir a un concepto de proyecto en sociedad. Así que eso, yo creo que el trabajo es muy relevante en ese aspecto. Tiene muchas aristas, tanto jurídicas, sociales, sociológicas, y como derecho humano por sí mismo es lo que los dota de los medios económicos, incluso para cuestiones tan básicas como la subsistencia misma. Así que con eso yo cierro en esta primera parte. Ya, gracias Diego. Mira, dentro de lo que tú planteas, bueno, yo soy trabajadora social de profesión y todo lo que tiene que ver con fenómenos sociales, con cosas que expliquen el comportamiento, la conducta en la sociedad es como súper llamativo. Y como tú presentas, el trabajo influye en aspectos, no sé, pues, como la felicidad, ya que la gente se sienta mucho más feliz en la paz social. Entonces, cuando vemos sociedades, no sé, pues como las europeas, que son muy ideales, ya que uno las ve como desde lejos, estamos hablando de que ellos tienen sistemas de protección tanto al empleo como a todos los que son los derechos sociales muy, muy fuertes, blindan mucho a las personas en ese aspecto, y eso como que hace harto sentido, viendo el trabajo ya no solo como la función económica de que me entrega recursos para vivir, sino también me aporta el desarrollo personal, me aporta reconocimiento y todas estas otras cositas que tú mencionabas. Caro, ¿tú quieres plantear algo? Te doy la palabra. Sí, yo quería un poco recalcar como la multiplicidad
como de funciones, ¿no es cierto?, que tiene en sí el trabajo, en términos de ser como un medio, un satisfactor, ¿no es cierto?, de necesidades, en términos de no solamente de ser un medio para conseguir cosas, sino que en sí mismo también nos otorga esto del desarrollo y la realización personal, esta necesidad humana, ¿no es cierto?, de transformar la realidad a través del trabajo, es algo que es mucho más que el mero intercambio de trabajo por un sueldo, por una remuneración. Yo creo que a veces nos falta, creo yo, como dirigentes y dirigentes, mirar esa perspectiva más integral del trabajo y no solamente quedarnos en las demandas por aumento de sueldo, ¿me entiendes? También está de qué manera ese trabajo que hacemos tiene más sentido, de qué manera ese trabajo que hacemos nos permite desarrollarnos, nos permite crecer, nos permite en el fondo crecer como seres humanos y humanas. Y eso creo que también tiene que estar en nuestra mirada y en nuestra labor dirigencial relevado también. Cuando en el mismo trabajo además hay condiciones que atentan contra nuestra dignidad, también tiene que ser un tema relevante. Y creo, no sé, yo lo veo al menos desde quizás una crítica que podemos ver de cómo nos ven muchas veces a los dirigentes, con mucho más enfocado en cuestiones materiales. Obviamente es básico y es necesario y está bien, pero que no tenemos que quedarnos ahí solamente. Hay un montón de cosas por las que la gente hoy día, por ejemplo, no se siente satisfecho, no se siente feliz o no quiere ir al trabajo y no es necesariamente solo un tema de remuneración, es un tema de trato, de condiciones, de posibilidades de desarrollo. Estar haciendo nada, por ejemplo, cuando te están acosando, hostigando, no te dan funciones, no te dan trabajo, eso también es frustrante. Y tú dices, oye, pero si tienes trabajo, te pagan, ¿qué tanto? Porque hay una necesidad de transformar, de aportar. Y creo que es muy importante que nosotros como dirigentes y dirigentes también eso lo hagamos parte visible de nuestro relato, de nuestras discusiones y también de nuestras demandas. Eso quería un poco enfatizar como ese carácter que es más amplio del trabajo, más integral, que también tenemos que nosotros tomarlo de esa forma para dignificarlo. Y me voy a tomar de esta frase que tú planteas para dignificar el trabajo, un trabajo digno, un empleo decente que se ha mencionado mucho en este último tiempo. ¿Cómo lo definirían ustedes? Por ejemplo, el Diego desde el ámbito jurídico, tú, Caro, desde tu experiencia como dirigente en AFAEB. ¿Qué sería el trabajo digno, el trabajo decente? ¿Qué tendría que tener? Diego. Sí, bueno, una pregunta interesante, pero no es tan simple. La hacen constantemente y yo te podría definir como está en la OIT, pero creo que a veces queda un poco corto ese. O sea, no es que quede corto, sino que está en genérico que te dicen, bueno, pero ¿cómo concretamos eso en la realidad? Y ahí es cuando uno también dice, bueno, en realidad no sé, te estoy repitiendo el concepto que dice la OIT, después no sé cómo. No, en realidad yo creo que a partir de los elementos propios que tanto Carolina, creo que explicó mucho más sintéticamente y manera más clara lo que yo quise exponer, pero creo que de partida, evidentemente, el trabajo no puede ser reducido, evidentemente, solo a la contraprestación monetaria. Eh, por tanto, si bien dentro de este concepto que tú me estás preguntando, el trabajo decente tiene que ver muchas veces con que sea bien remunerado, reducirlo a eso no sería propiamente decente. ¿Y por qué lo digo? Porque pasa mucho, por ejemplo, de hecho, un caballero que trabaja acá en el mismo edificio, él me decía, oiga, don Diego, yo trabajo de lunes a sábado, pero ayer domingo me pidieron trabajar y si me correspondía pagar un 50% de recargo, ayer no, perdón, el domingo, perdón, porque era feriado. Y le dije que la pregunta que usted me hace es compleja, porque de partida, usted por el trabajo que hace, debiese trabajar solo 6 días semanales. Entonces usted me está preguntando si es legal, o sea, de partida yo tendría que responder que no es legal trabajar el día domingo, y que usted necesita un día de descanso, por mucho que le paguen ese día, incluso multiplicado, recargado, ya. Pero evidentemente
ahí claramente podemos ver de que, claro, solo el hecho de tener trabajo e incluso, evidentemente, estar dispuesto a pagar más, bajo ciertas condiciones, no podrían cumplir el objetivo, que es también que esa persona tenga, por ejemplo, tiempo para el debido descanso. A pesar de que el empleador, ilegalmente, o quien está a cargo, yo no sé quién está a cargo acá, eh, evidentemente debiese proporcionar condiciones para que esa persona no trabaje más, o sea, no trabaje fuera de su horario laboral, incluso aún así que esa persona pudiese estar disponible. Y eso tiene que ver en relación también, por ejemplo, con el derecho al debido descanso, que son normas que son normas fundamentales. O sea, los primeros convenios de la OIT, por tomar un tema, versan sobre eso, versan sobre el límite de jornadas de trabajo. Un convenio, no recuerdo el número, pero está dentro de los números 10. El convenio número 7 es 8, hablaba de que la jornada laboral no debiese superar las 40 horas laborales, que es un tema que 100 años después, en Chile, más de 100 años, sigue siendo un tema en discusión. O sea, nosotros pasamos de 48, de 52, 48, 45 actualmente. Y la meta es llegar hasta las 40, que es un tema que ya hace muchos años se planteaba. Eh, Seguridad en el trabajo. Por ejemplo, un trabajo decente debiese considerar que si una persona tiene una enfermedad laboral sea cubierta. Hace poco también veía la cantidad de licencias médicas rechazadas. Impresionante. Gente desprovista de poder trabajar porque está con problemas en su pierna y hace 6 7 meses que no puede trabajar. Claramente esas no son condiciones. O sea, no basta finalmente solamente establecer la institucionalidad, como podemos ver, pues Chile tiene, entre comillas, alguna institucionalidad al respecto, sino que evidentemente en cómo también operan ese tipo de servicio. Y por cierto, todas esas condiciones que estoy nombrando no puede ser sino también consideraciones cuando no tenemos la posibilidad de trabajar. Ahí vuelvo a la parte de la protección social, es decir, un trabajo decente debiese contemplar protección social. Y por cierto, evidentemente que las condiciones de trabajo, por industria o por sector económico, pueda existir participación de los trabajadores en esas decisiones, que haya una especie de lo que la OIT habla, diálogo social o negociaciones colectivas propiamente tal. ¿Por qué? Porque evidentemente un trabajo, a lo menos con la concepción que yo lo veo, tiene que ser cada vez más liberador, es decir, liberador en el sentido de que también nosotros podamos negociar nuestras condiciones laborales de manera más, no sé si la palabra es probablemente igualdad, podría ser isonomía. Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente no se puede comprender sistemas todavía de producción feudalista, donde una persona disponga completamente de nuestro ser, eh, sino que también nosotros como seres humanos, con, in, in, únicos irrepetibles, a poder negociar respecto a ciertas condiciones y también a ciertos aspectos que en este sentido hablo en sentido amplio, hablo desde cuestiones desde tan básico como negociar aumentos remuneracionales, pero también incluso de cómo mejorar la capacidad productiva según también nuestra propia experiencia, o sea, poder participar eh, ya sea en cuestiones, en acuerdos propiamente tal, pero también podríamos hablar incluso del derecho de consulta. También, a pesar de que es un derecho no vinculante para el empleador, de todas maneras, uno tiene la posibilidad desde lo que uno hace en el día a día, poder también aportar a cómo se. Disculpen si hablo muy en términos a veces del sector privado, yo sé que estamos hablando, pero en este caso serían los directores en cómo se ejecuta el servicio también, porque ustedes también lo ven y porque también las personas también somos seres racionales y por tanto pensamos, observamos, concluimos, sabemos cuando las cosas están mal. Entonces en ese sentido no puede haber tampoco una infantilización respecto a los trabajadores en que una persona que está a cargo del cargo directivo y el resto son unos niñitos los que yo trato de organizar, sino que también son personas igual de racionales y algunos y varios con varias capacidades que también son capaces de aportar y por tanto
en ese sentido el diálogo social tiene que ser también un espacio en el trabajo. ¿Ya? Y bueno, ya por último el empleo, generar condiciones para que todos podamos tener trabajo. Y eso a diferencia de lo que puedan pensar algunos liberales, no es algo espontáneo. Creo que hay ejemplos de sobra. Por ejemplo, yo sé que ya casi causa risa cuando uno habla de Finlandia, Suecia, pero en realidad no es tan gracioso, porque esos países, a diferencia de lo que fue Inglaterra o incluso España, no fueron realmente potencias durante gran parte de la historia de la humanidad. De hecho, eran países de segundo y tercer orden europeo, lo que podría ser actualmente, sin mirar en menos, pero lo que podría ser países como Ucrania, Lituania, que no son potencias propiamente económicas, de hecho están muy parecidos los PIB a Chile, y los niveles de pobreza y todo eso también. Y evidentemente ellos a principios del siglo XX decidieron pasar de situaciones de países agrónomos a establecer pactos sociales mínimos, y lo lograron. Entonces yo creo que sí se puede organizar la sociedad. Hablar de Inglaterra, hablar de España, evidentemente es distinto. Ellos tienen una historia de riqueza, de colonialismo también, evidentemente, muy distinto a la nuestra, pero hablar de Finlandia, hablar de esos países no debiese ser tan extraño. Finalmente son países que también fueron agrónomos en su gran mayoría de la historia, y que no fueron potencias mundiales ni grandes colonias, todo lo contrario, salvo alguna excepción, Suecia podría ser. Eh, pero, pero el resto lo alcanzaron eh, sin proponiéndose finalmente. Entonces creo que organizar, cómo organizar la sociedad, cómo organizar el trabajo, es una función también que nos compete a todos. Y evidentemente el Estado ahí también tiene una función que dar. Eso, disculpen si Claro, no sé si quieres agregar algo. Sí, un poco en la misma línea y como llevándolo también al ámbito más público, que de repente creo que también a veces nos cuesta visualizar. Hoy día, por ejemplo, hoy día digo en estos días, se aprobó, ¿no es cierto?, una propuesta de que los sindicatos en el fondo participen, ¿no es cierto?, en las decisiones de las empresas. Bueno, creo que también, el trabajo decente también va por ahí, en el fondo transformar la realidad no solamente el trabajo específico que uno hace, ¿no es cierto?, en su función, sino que también lo que hace, en este caso, la institución en su conjunto. Y por lo tanto, como trabajadores y trabajadoras también tenemos que tener un espacio ahí, un espacio para poder aportar, porque sobre todo creo con mayor razón, quienes estamos en el sector público, que la mayoría, ¿no es cierto?, con una convicción, un compromiso social con esa función, con mayor razón, vas a querer aportar. Cuando eso no ocurre, por ejemplo, en el caso nuestro que nos pasó en nuestra asociación, digamos, en nuestra institución, de la falta de la exclusión, digamos, total de los trabajadores y trabajadoras de la toma de decisiones, pero también como de, no solamente de la decisión, sino que también de la información, de la discusión, hizo perder mucha, ¿cómo decir?, ímpetu, mucho del compromiso, mucha desilusión, mucha frustración de parte de los trabajadores y trabajadoras al no tener un espacio donde tú puedas también aportar, donde desde tu experiencia puedas decirle, oye, ¿sabes que el camino mejor por acá? O pensemos en la institución en conjunto. Y creo que a veces como funcionarios y funcionarias estamos como tan, ¿cómo decirlo?, domesticados, por decirlo de alguna forma, a esta instrucción, a este orden como jerárquico que tienen las instituciones públicas, que a veces nos cuesta posicionarnos de igual a igual, nos cuesta reclamar esos espacios de participación en todo ámbito de decisiones que tiene una institución. Creo que no está solamente para que estemos en el comité paritario, solamente para que estemos en la reunión que nos invitan como asociación, o como en este caso federación. También estamos para aportar en cuestiones estratégicas. Y creo que la señal que da en el fondo esta propuesta desde la convención, creo que es muy positiva, y que tiene que, nosotros debimos haber llevado quizás más fuerte esa bandera de lucha, pero si no, hay que tomársela. Creo yo que el llamado hoy día, al menos yo lo veo así, hoy día la cosa está cambiando, y nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo interno, digamos, como trabajadores y trabajadoras organizadas, para usar bien esos espacios, porque obviamente tenemos ahí oportunidades, y tenemos que jugárnosla a nuestro favor. Creo que hoy día el escenario está como bastante abierto, y que tenemos también ahí una responsabilidad.
como dirigentes y dirigentes, digamos, de llevar esto y poder de verdad ser un aporte para el país. Eso quería dar. Ya. No sé, me gustaría escuchar a algunos compañeros y compañeras presentes, si es que de lo que hemos visto hasta ahora tienen alguna consulta, quieren hacer algún comentario respecto a lo que nos han conversado Diego y Carolina. No sé si o quieren manifestar algo. ¿Alguien por ahí? Sí, Jorge Vázquez. Ha levantado la mano y tiene la palabra, señor Jorge. Muchas gracias. En el contexto constitucional, yo quisiera pedirles la opinión a nuestros expositores, a nuestra expositora y nuestro expositor. Y el marco de mi pregunta es que se discute, se analiza incorporar el tema del trabajo como un derecho. Entonces los agoreros de siempre dicen que eso es el apocalipsis, digamos, y otras personas dicen que eso es muy adecuado y es lo correcto. Pero yo quisiera que lo enfocaran ustedes, ¿cómo lo ven desde esa perspectiva? Y en ese sentido, adelantarme nada más a una cosa que me parecería curiosa, y es que si en la Constitución estuviera eso, no sería posible que un cesante, por ejemplo, fuera a la Corte de Apelaciones a exigir que le dieran trabajo porque no se le está garantizando, cumpliendo su derecho constitucional. Ahí me quedo y los escuchamos a ustedes, que es lo más interesante de que me ponga a hablar yo. Gracias. Tomo la palabra yo. Gracias por tu pregunta, Jorge. Sí, sí, bueno, es un tema que evidentemente tiene que... nosotros también en su momento lo analizamos. Y finalmente lo que se ha entendido es que finalmente cuando se tiene... a ver, el derecho al trabajo en sí evidentemente engloba una serie de garantías, ¿ya? Y cuando hablamos de que el derecho es un trabajo y por tanto el Estado debe garantizarlo, evidentemente existen situaciones fácticas en las que no podría ser no posible al respecto. Y bueno, pero eso no quiere decir que evidentemente sea solo una mera declaración, sino que más bien es podríamos hablar, es un derecho de medios, es decir, el Estado está obligado a otorgar medios para garantizarlo. Ahora, eso no quiere decir que esto sea solo una cuestión meramente declarativa de principio, sino que tiene la contrapartida. Si el trabajo en sí mismo es un derecho para la persona, evidentemente la privación de esto eh, lo dotaría de algunas formas para lograr preverle ese trabajo, por así decirlo. En primer lugar, evidentemente, lo que llamamos el seguro de cesantía, a nuestro respecto, el seguro de cesantía debiese evidentemente, si bien en Chile ya está establecido, eh, hay ciertas personas que acceden a él y otras personas que no, y eso se vio en pandemia, evidentemente. Este seguro evidentemente tendría que ser, disculpen si parpadeo extraño, lo que pasa es que hace como una horita algo me entró al ojo y no he podido, me intenté limpiar antes de entrar a esto y no he podido, entonces por eso de repente me molesta mucho. Y al respecto, en ese sentido, si es que una de las principales funciones del trabajo es lograr proveer medios económicos, evidentemente el incumplimiento de este derecho, por circunstancias fácticas, evidentemente daría derecho a un seguro de desempleo para esa persona, con algunas condiciones, por cierto. Muchos países, por ejemplo, y creo que sería interesante que en Chile así también se estableciera, está condicionado a participar en ciertos procesos de búsqueda de empleo, donde el Estado también tiene esos servicios a disposición, es decir, ir a cierto número de entrevistas, si es que queda, por ejemplo, aprobado y se le comunica esa información a la organización estatal o incluso no me cierro a que sea una, un servicio descentralizado o, no, en realidad no descentralizado, concesionado, una cosa así, que quedó aceptado y esa persona no lo aceptó, bueno, evidentemente eso también trae consecuencias para él, de alguna forma no podemos tampoco autorizar a que las personas
hay un deber también social en el trabajo, también, disculpa si me salto justo esa parte, pero me acordé, es que cuando nosotros hablamos de derecho, es un derecho, pero también es un deber social, es decir, evidentemente también esa persona tiene que tener la disposición y la disponibilidad para poder para cuando haya un trabajo, no cualquier tipo de trabajo, pero evidentemente un cierto número de posibilidades, y se niegue, evidentemente también debe tener algún tipo de consecuencia en cuanto a que evidentemente tampoco podemos sostener a personas que no quieran trabajar por su propia decisión. Sumado a esto, evidentemente también nosotros comprendemos el derecho al trabajo también como progresivo, con una constante mejora, por tanto, ahí también entra mucho que ver con mejorar los sistemas de capacitación ya, de trabajo, que personas cesantes, por ejemplo, puedan acceder a sistemas de capacitación, pero esto entendido más que como actualmente, que podríamos decir son cuestiones circunstanciales o sin una suficiente clivaje con lo que puede estar necesitando, por ejemplo, servicios o industrias, con un servicio mucho más empoderado, mucho más con capacitaciones que sean útiles, considerando, por cierto, también aspectos como la región, es decir, puede que pasa actualmente, por ejemplo, en el caso de los liceos técnicos, que muchas veces tienen carreras donde en el lugar en que esos niños después en las comunas o en la región donde trabajan no se necesita o requiere, por tanto, también en ese aspecto incluye, por cierto, el derecho al trabajo. Entonces, a tu pregunta, como es una obligación más de medio, es decir, el Estado lo que va a buscar prever es distintas formas de o garantizar ese trabajo o garantizar la protección al trabajo, es que también es parte del derecho al trabajo, es decir, ok, por el derecho al trabajo también es cuando se tiene, protegerlo, cuando no se tiene, buscar formas para que esa persona pueda sobrevivir por un lado, pero también por otra para que esa persona también pueda encontrar trabajo. Entonces, evidentemente ahí hay un abanico de posibilidades y que son formas en que también el derecho al trabajo se hace aplicable y también realizable, comprendiendo, por cierto, que no podríamos prever, o al menos desde mi punto de vista, no se podría demandar al Estado por no otorgarme un trabajo si es que por distintas razones aquellos que están ofrecidos no cumplen con mi perfil profesional, por ejemplo. Pero sí, evidentemente, yo sí lo que podría demandar es que si bien no se está cumpliendo ese derecho, prestaciones tendientes a garantizarlo hasta que estén las posibilidades estatales y eso. Y bueno, y finalmente también está el otro aspecto que también tiene que ver con la política nacional económica, ya que también debe prever formas de garantizar que empresas vengan, pero eso tiene que ya ver más bien con la parte económica, pero también de alguna forma tiene repercusión en las posibilidades de que también se ofrezca trabajo. Eso por mi lado. Había otra pregunta, pero no me acuerdo la segunda parte No de te eso. faltó la opinión. Sí, por eso. Encuentro que diste en el fondo las características de lo que significaría tenerlo consagrado ahí en la Constitución, pero es la debacle, como dijo Jorge, algunos que dicen que es ya terrible esto, o es una buena noticia. Yo lo veo que en general es más buena noticia que riesgo, pero ahí te dijeron, Sí, da tu opinión. en cuanto a la opinión, yo creo que, a ver, ambos sistemas tienen ventajas y desventajas, y esto en realidad lo hablo a propósito de un texto que una vez yo leí donde analizaba las condiciones de trabajo en distintos países y la forma en que, pero no podemos olvidar, por ejemplo, que en Chile un gran porcentaje, y acá a lo mejor no sé cuánto, acá habrá gente que a lo mejor válidamente pueda estar a favor o en contra, pero el sistema, por ejemplo, de cotización individual de trabajo importa, por cierto, las condiciones de trabajo. Es decir, si según encuestas que yo he visto, yo no sé si qué tan, no puedo dar fe, yo no hice esa encuesta, pero por ejemplo, creo que el 60% de los chilenos estaba a favor de un sistema de capitalización individual. Bueno, me parece que lo lógico es que si se va a priorizar un sistema así
independientemente con todas las agregaduras que le podamos hacer, pero como piso, que el gran porcentaje, cada persona se junta y no para sí mismo, porque una sociedad puede decidir eso, más allá de lo que nosotros opinamos, o yo puedo opinar, lo lógico que a mí me dice es que si va a depender de su estabilidad laboral, luego el día de mañana su sustento cuando esa persona ya jubile, es que el trabajo a lo menos le garanticemos una cierta estabilidad en el empleo. Es decir, si solo va a implicar va a implicar que cuánto yo voy a juntar para finalmente, o sea, depende de cuánto yo puedo trabajar, cuántas lagunas no tengo, o sea, cuánto tiempo cotizo objetivamente a lo largo del tiempo. Evidentemente no podemos dejar a la flexibilidad laboral como actualmente se pretende. O sea, o es, en cierta forma lo que decía este texto, y yo comparto plenamente, es lo uno o lo otro. Latinoamérica, amparado en cierta forma también en un neoliberalismo que llegó más o menos desde las dictaduras militares en adelante, eh, posibilitó esta situación de flexibilidad laboral. ¿Y qué ha pasado con largo el tiempo? Cuando las personas se empezaron a dar cuenta de que no lograban satisfacer sus necesidades, y acá evidentemente no solo pensiones, hablo también de otro tipo de seguros que uno no tiene si es que no trabaja subordinadamente cada cierto tiempo. Por ejemplo, el tema del seguro de desempleo, hay cotizaciones mínimas que uno necesita para poder acceder a él. Es que finalmente no están dispuestos los sectores más neoliberales a flexibilizar el tema o sea, a rigidizar las condiciones laborales, pero sí a otorgar prestaciones mínimas más universales. Porque efectivamente el pilar económico de ello está en la flexibilidad laboral. Eso no es arbitrario. O sea, de hecho, ¿por qué odian tanto a los sindicatos? Y de hecho, Hayek, Friedman tienen capítulos enteros en sus libros explicando por qué no sindicatos. Es porque precisamente ellos lo que pretenden es poner a disponibilidad de la empresa que ellos ven que hay como una virtud en sí misma de ellas, que son virtuosas y que siempre nos van a otorgar lo mejor para todo, lo mejor posible. Lo que me parece muy infantil también pensarlo así, muy ingenuo. Pero aún asumiendo que eso es cierto, privan en cierta forma a la posibilidad de otorgar mejores garantías, mejores posibilidades de defensa para el trabajo, para las condiciones de trabajo y para la estabilidad en el empleo. Por eso ellos también van a favor del libre despido. Eh, Porque dicen, bueno, si es que hay libre despido, lo que va a ocurrir es que a esa persona le cuesta menos echar personas y es más fácil contratar. Ahora, ¿qué no prevén ellos? Es que vivir en la incerteza y la incertidumbre por muchos tiempos, o sea, quizás por un periodo, que todos hemos tenido periodos de incerteza, quizás es más o menos digerible. Pero cuando uno vive así, lo que finalmente termina teniendo es consecuencias sociales importantes. O sea, imposibilidades, por ejemplo, de invertir en lo que sea, en una casa. Uno no se va a arriesgar a invertir porque no sabe cuánto le va a durar el trabajo. O en qué colegio, que si los niños yo voy a tener dinero o no en tal fecha, o porque no sé si voy a tener trabajo para pagarle las cosas del colegio. Pues no sé si voy a tener para pagarle la educación superior. Entonces hay una serie de elementos que la vida se hace también una selva mucho más salvaje y afecta también las posibilidades crediticias. Piensa tú que los bancos para evaluar, por ejemplo, que yo no voy a demonizar los bancos, más allá de cuestiones que podemos hablar de que sí, de que tienen condiciones excesivamente, podríamos decir, beneficiosas, pero en general el banco, para apalancarse, es decir, para hacer una gran inversión como comprarse la casa propia, que en este momento es uno de los grandes temas, el derecho a la vivienda, va a revisar dos cosas. Uno, el salario, pero no solo el salario. Yo puedo ver, por dar por ejemplo, yo que trabajo más de independiente, puedo presentarle o sea, puedo presentarle boletas a lo mejor de muchas lucas. Por dar un ejemplo, no sé, 3 millones, una negociación en enero, esto es solo ejemplo. Pero de ahí a lo mejor le presento puras boletas chiquititas en febrero, en marzo, abril, y en mayo le presento otra también grande. El banco no le va a interesar que yo presente incluso boletas de 3, de 4, pero si son salpicones. Él también va a querer montos mínimos, pero también eh, constancia. ¿Por qué? Porque finalmente a la larga los proyectos terminan más viendo ser exitosos por la constancia, más allá que por éxitos excepcionales.
Entonces, por eso es que el trabajo en sí mismo tiene que ser, para mí, una necesidad de protección, porque evidentemente las vidas se organizan mucho mejor, hay mucho más posibilidades de uno también disfrutar la vida, de, por ejemplo, tomarse vacaciones. O sea, yo me tomo vacaciones en enero o febrero, si yo sé que a la vuelta voy a tener trabajo. Si no, si yo no sé si me van a despedir, en qué momento, evidentemente yo tampoco voy a querer ejercer, por ejemplo, un debido descanso, porque siempre voy a estar preocupado de la necesidad de ahorrar, 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 sin poder disfrutar. Entonces, de cierta forma, si lo que buscamos es el trabajo por sí es una necesidad humana, pero también lo son el disfrute humano, el derecho al ocio, el derecho al descanso, bueno, la salud mental también eso también trae consecuencias. El nivel de estrés, por ejemplo, que vive Chile, aún está aterrizado todavía porque afortunadamente, ya sea por leyes proteccionistas del trabajo, que las podemos poner en duda, pero algo hay, más la labor sindical que todavía resiste en algunos sectores, sector público especialmente, y sectores privados en gran empresa, cobre, petróleo, forestales, portuarios, sirven de muro de contención. No estamos en condiciones como por ejemplo países que podríamos decir mucho más ricos, pero yo no sé qué tanto disfruta un surcoreano. Un sur que, tú sabes que en Corea del Sur las condiciones laborales son de jornadas laborales de 12, 14 horas, donde uno puede ir a comprarse al mall ropa a las 3 de la mañana. O sea, si tú en Corea del Sur tú vas a un mall a las 3 de la mañana, tú lo vas a encontrar abierto, porque los trabajadores pueden, por generalidad, no tienen protección. Y entonces, pero los niveles de suicidio, de dependencia a drogas, y finalmente de destrucción de la sociedad misma, tiene mucho que ver también con esa forma de flexibilidad. Por tanto, a tu pregunta, creo que ya para llegar como a la conclusión, yo creo que siempre es bueno los puntos intermedios. Creo que la protección a un despido sin ninguna posibilidad, cuando la empresa esté pasando por realmente condiciones muy desfavorables, por ejemplo, o cuando el trabajador incumple gravemente sus condiciones de trabajo, o cuando el trabajador, no sé, comete un delito, roba cosas en la empresa, por ejemplo, evidentemente un despido causado es una buena forma de poner un mínimo intermedio. Eh, pero no un despido a todo evento, por ejemplo. ¿No? Creo que la flexibilidad, por otro lado, tiene otras consecuencias tan o mucho más graves que también una absoluta rigidez. Ambos extremos son malos, pero siempre existe un punto intermedio donde evidentemente eh, podemos ir, o sea, donde se ha logrado buscar conciliar ambos principios, estabilidad, derecho al trabajo, y también, por cierto, las facultades del empleador de más o menos organizar su empresa, siempre con un diálogo social, por cierto. Creo que hay buen ejemplo, por ejemplo, cuando hay despidos masivos, el derecho a consulta. La organización, cuando hay necesidad de un despido grande, no sé, porque la empresa está pasando por malos tiempos, bueno, en vez de tomar una decisión completamente autoritaria, yo he sabido muchos casos, o quizás no hay muchos casos, pero sí he sabido de casos donde los trabajadores se ponen a disposición de organizar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que haya los menos posibles despidos? Partamos, por ejemplo, con aquellos que tienen más antigüedad laboral. Partamos con aquellos que se quieren ir de la empresa. Hace mucho rato siempre hay gente que se quiere ir. Buscar formas de, a través del diálogo, de ir buscando las mejores soluciones y de ir componiendo relaciones en que ambas partes se ven beneficiados, que el empleador logre organizar la empresa y a lo mejor disminuir la cantidad de trabajadores porque está vendiendo menos, por dar un ejemplo, por un largo tiempo y por tanto está pasando complejidad económica. Y por otro lado, hay cierto número siempre que va a querer irse de trabajar, a lo mejor hay cierto porcentaje que evidentemente ya no se cumple y habrá que despedir un par de trabajadores, pero siempre creo que siempre para eso hay que buscar los espacios y por eso hablamos del diálogo social, la negociación colectiva también siempre como instrumento de gobernanza. Finalmente, para mí la negociación colectiva es un instrumento de gobernanza. Ambas partes puedan conciliar sus pretensiones. Eso, ahí me quedo yo. Ya, gracias Diego. Caro, algo que agregar acá respecto a la consulta que hacía Jorge, quizá ya más desde el ámbito público, de trabajadores del sector público. Sí, yo en realidad lo que pensaba era respecto de este derecho al trabajo, cuánto también obliga al Estado a preocuparse por
¿no es cierto?, por proveer de trabajo, si bien no va a poder satisfacerlo todo, pero también de cuidar y de proteger a aquellos que no lo tienen. Yo creo que en ese sentido es algo positivo, porque hoy día estamos en una situación donde cada uno vela por sí mismo, cada uno ve cómo se las arregla, a un nivel, digamos, de individualismo que es bastante preocupante y donde el Estado ha estado bastante ausente, más que nada como, bueno, en este rol más subsidiario, más de emergencia, más focalizado, y que creo que deberíamos avanzar hacia un Estado bastante más, bueno, social de derecho, pero más protector. Y creo que el trabajo es fundamental. Hoy día hemos visto, a propósito también de la pandemia, todas las dificultades que esto ha generado la falta de empleo, la informalidad, la precariedad, y creo que no puede ser una cuestión que solamente dependa como del mercado y que las personas estén ahí sufriendo, digamos, las vulnerabilidades del propio sistema, y en ese sentido el Estado tiene que tener ahí un rol, y creo que debería ser ese el camino. A mí me parece bien, digamos, y me parece bien que pasemos, ojalá, a un Estado que se preocupa, que apoya a quienes están sin trabajo, pero en busca y de dotarlos de verdad de buenas herramientas, porque de repente hoy día vemos y las cosas son bastante también precarios los apoyos, las oficinas, ¿no es cierto?, no sé, municipales, de empleo, el tipo de trabajo también, el tipo de apoyo que dan es como bastante insuficiente. Entonces, en ese sentido me parece que sería un avance para la protección del trabajo y de los trabajadores y trabajadoras. Eso era un poco lo que quería como enfatizar. Ya. Bueno, viendo un poco lo que hemos conversado hasta ahora, pasamos por conocer como la visión que tenían ustedes sobre el derecho al trabajo, que no solamente tiene que ver con un intercambio económico de una labor por una cantidad de dinero, sino que también aporta al desarrollo integral de una persona. Vimos también, cuando hablamos de empleo decente, cuáles son las condiciones que debería tener un trabajo para considerarse decente, que nuevamente no está solo relacionado con el monto de el dinero que yo percibo, ni cuánto sube o no sube según el trabajo que realizo. Y ahora me gustaría preguntarles a ustedes, que yo sé que igual están como bien empapados de este tema, en la nueva Constitución, en este texto que está ahí elaborándose en base a decisiones que toman personas elegidas por nosotros, ¿ya? ¿Cómo se ve el empleo? ¿Cómo se ve este derecho al trabajo? ¿Cómo se reconoce? ¿Qué cosas se han visto que son importantes y están ahí en ese texto? Yo sé que Diego me parece que ayudó a elaborar una iniciativa popular de normas, si no me equivoco. No sé si nos podrían contar un poquito de eso, la visión que hay, y ahí les dejo la pregunta. Me gustaría también, antes a lo mejor de tomar esto, si alguien de las personas presentes quiere consultar, si va quedando claro, si es que, si bien el Diego tiene una visión bastante clara sobre lo que es el sistema privado, se nota que maneja súper bien ese tema. Nosotros pertenecemos al sector público y dentro del sector público a salud. Ya nosotros tenemos leyes que nos rigen, hay una serie de diferencias con el sector privado que son súper grandes. Quizá aprovechar la experiencia de ustedes como para consultar cosas de esta área, con la ayuda de la Caro, que ella maneja, me imagino, más este tema por el área de trabajo que tiene. No sé si alguna de ustedes quiere consultar algo, preguntar algo de lo que se ha hablado hasta ahora. Mira, Carla, toca súper bien tu apreciación. Creo que, volviendo solo al derecho al trabajo decente, claro, creo que, por ejemplo, el trabajo decente, o sea, trabajo, o el derecho al trabajo implica, por cierto, por ejemplo, el reconocimiento de la relación laboral cuando no se haga, cuando se pretenda hacer a través de subterfugios, y creo que en el Estado, por ejemplo, está súper extendida formas de laboralidad más precarias, como uso extendido de la contrata o el honorario. Entonces,
evidentemente el derecho al trabajo por ahí también va dirigido. Es decir, para nosotros los laboralistas, como el trabajo tiene tantas virtudes en sí misma para las personas y para la sociedad también, como he tratado de explicar, por cierto que evidentemente nuestro modelo ideal es el trabajo indefinido. Y eso en el sector público también debiese ser así. Y al respecto, esas normas debiesen, por cierto, tener una aplicación. Y en lo que a mí respecta, nosotros cada cierto tiempo demandamos a municipalidades o al Estado mismo o a servicios específicos por el hecho de, claro, de estar renovando a contratas o a trabajadores horarios cuando claramente sus labores no son como están descritos para ese tipo de contratos, ya sea por funciones específicas, de prestaciones específicas. Entonces, evidentemente, el derecho al trabajo también viene por protección, a hacer énfasis en ese aspecto, en decir, ok, no se prohíben ciertas formas de laborales, ya sea con menos derechos, ya sea a plazo o, o por condiciones específicas, pero evidentemente eso no implica, por cierto, que puedan ser extendidas ampliamente. Eso se contrapone a cierta forma al derecho al trabajo. No se puede intentar burlar la legislación y hacer pagar de cierta forma al trabajador a través de su completa incerteza sobre su trabajo mismo. Así que eso por cierto que también va incluido y está en las normas que se están discutiendo. Perdón, hay esos aspectos también en los trabajadores del Estado, el Estado como un empleador. Bueno, con respecto a este tema de contratación precaria, hay otro sistema que está, bueno, ahora está muy utilizado, que es la compra de servicios. Ya personas naturales que para poder trabajar tienen que abrir un giro como empresa, ya de responsabilidad. Desconozco como el tema legal, pero ellos tienen que iniciar actividades como empresa para poder prestar un servicio, recibiendo un sueldo bastante menor, o muchas veces los toman empresas que el servicio público contrata para los servicios que prestan, pasan con los guardias, con personal de aseo, que ellos constantemente pertenecen a empresas que los servicios contratan. La empresa les paga un monto inferior, hacen la misma pega que cualquier otro funcionario. También pasa con profesionales, lo hemos visto igual, y se ve bastante precaria su condición laboral, siendo que realizan funciones muy parecidas o las mismas funciones que cualquier profesional técnico de salud. Esto se ha visto incrementado por un dictamen de la Contraloría sobre la contratación de honorarios, que la limita ya a ciertas cosas, quedando fuera la mayoría de las funciones que eran permanentes y que las tomaban algunos honorarios, lo cual por un lado es súper bueno, porque ya terminamos con este tema de los honorarios que pasan años y años en un cargo, haciendo una función que da para tener un cargo dentro del hospital, pero se ha visto que para poder suplir estos temas, porque esto no fue acompañado con la entrega de más cargos, sino que es como no contraten honorarios y vean lo que pueden hacer para hacer la pega. ¿Sí? Entonces se empezaron a contratar personas bajo la modalidad de compra de servicios, y eso igual vino a precarizar el empleo público, a quitarle derechos a las personas que trabajan en estos espacios. ¿Sí? Y no sé si alguien más quiere comentar algo, decir algo, sino para pedirle a los chiquillos que nos comenten un poquito cómo se viene en la nueva constitución este derecho al trabajo. Y con eso ya estaríamos cerrando el conversatorio, en honor al tiempo también, pero la idea es que nos puedan contar cómo se viene en la nueva constitución el derecho al trabajo. Y quizá compararlo un poquito con lo que hay hoy. ¿Ya? ¿Quién parte, chiquillos? La Caro tiene el micrófono abierto. Sí, es que yo iba a decir otra cosa, antes de pasar a esto, respecto un poco de lo que estabas hablando de la precarización, yo creo que también ahí el Estado no puede ser como un mal ejemplo de empleador, o sea, más allá de los empleos, primero con los empleos que tiene directamente, o sea, de todos los que somos
trabajadores y trabajadoras contratados directamente por el Estado, ¿no es cierto? Eso es una cuestión, pero además con todo este tema de la externalización de servicios y de compra de servicios, como señalas tú, también ahí hay una responsabilidad que yo creo que tampoco puede quedar al margen, que en el fondo han jugado todo este tiempo como en las reglas, como aparentando que son una cosa que no son, y viendo por dónde es como hacer la trampa, porque en el fondo tú tienes un problema de dotación que no resuelves, pero vas contratando honorarios, que fue lo que pasó durante mucho tiempo. Y cuando te dicen, oye, no, porque los honorarios en realidad tienen que cumplir tienen que ser honorarios, entonces tienen que estar por un periodo acotado, no pueden estar permanentes, y tenías lleno de gente que hacía funciones permanentes honorarios. ¿Y quién permitía eso? ¿Quién hacía eso? El Estado. Entonces, creo que eso tampoco debe permitirse. O sea, no puede ser que tengamos un Estado como que, por un lado, exige al privado ciertas condiciones y ciertas conductas y no las cumple con sus trabajadores o con los contratos que genera. Y así está lleno de ejemplos. O sea, nosotros, ¿para qué decir? En la JUNED ha sido una lucha que hemos dado por disminuir las externalizaciones. Porque claro, además de, algunos creen solamente como que uno alegara porque te quitan pega, no es solamente eso, es porque además generan empleos precarios, generan empleo a las personas que tú eres sentada al lado, que pasaba acá también, que venían a trabajar pero contratados por una empresa, hacían la misma pega y recibían la mitad del sueldo. Nosotros tenemos incentivos, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo nosotros tenemos bonos por el PMG, por los incentivos colectivos, y a ellos no les tocaba nada. Entonces, además se genera una desigualdad y un problema interno también, como de convivencia en términos de las brechas que tenemos como en la calidad del trabajo, del empleo. Y creo que eso tampoco es algo permitible al Estado. Y que hoy día lo tenemos. Y creo que ahí también tenemos que nosotros también exigirle que sea un buen empleador y que dé el ejemplo. Eso quería un poco señalar a propósito de la externalización, y quizás el Diego ahí, yo no sé si está, porque estaba viendo ahí lo actualizado de estar para saber más o menos la Constitución en esta propuesta en qué cosas va. A mí me parece en todo caso que en general todo lo que sea más o menos hablado tiene que ver en la Constitución con cuestiones genéricas, mucho más globales, que igual nos incluyen como funcionarios y funcionarias públicas, ¿no? Ahora hay que hacer esa traducción en nuestras propias normativas y estatutos, pero entiendo que, por ejemplo, esto de que los sindicatos tengan voz ¿no es cierto?, en las decisiones estratégicas, nosotros tendríamos que llevarlo al espacio público, que no es sinónimo, pero que da la pauta, digamos, para que existan esas transformaciones. No sé, Diego, ahí te dejo la cosa más concreta, no sé si tienes ahí más actualización de qué cosas se han ido avanzando en el proceso. Sí, sí. No, sí, súper rápido ya porque también por el olor al tiempo tengo un resumen de hecho de las normas que están aprobadas y se las voy a decir rápidamente para que también ustedes tengan ahí a disposición en qué está, porque claro, muchas veces estos temas hay que estar demasiado pendiente, hay mucha discusión, muchos temas que se están tratando en la Constitución y por tanto se pierden muchas veces. A mí me pasa que incluso estoy pendiente en qué estado está. Bueno, respecto a la protección al trabajo y trabajo decente, hay una serie de reglas que no se las voy a leer porque, o sea, se las voy a decir solo títulos para que quede claro. Por ejemplo, está la libre elección al trabajo, las reglas de seguridad e higiene, derecho al descanso, al tiempo libre, desconexión digital, garantía de indemnidad también, por ejemplo, trabajo doméstico y de cuidados, igualdad salarial, corresponsabilidad social de cuidado, las garantías de los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, eliminación de los riesgos, acceso y estabilidad, derechos de maternidad, lactancia, licencia de paternidad y maternidad, límites a la subcontratación, ese tema incluso probablemente lo vieron hasta en el diario porque hubo ahí opiniones, prohibición a formas precarias de trabajo y bueno, y trabajo rural. Y de toda esa norma, que está en el artículo 8, en el pleno de la convención fueron todas rechazadas. Habían sido aprobadas en la Comisión de Derechos Fundamentales, o Principios, no, Derechos Fundamentales, y se rechazaron. Solo quedó aprobada la que estaba en este mismo artículo 8 sobre prohibición de discriminación entre trabajadores que no se base en competencias laborales o dignidad personal, así como el despido arbitrario.
Esto no quiere decir que todas estas normas se pierdan propiamente tal, sino más bien que se devuelven a las comisiones para que hagan un nuevo informe. ¿Ya? Así que el derecho al trabajo decente al Pleno. Esperamos que ahí sea mejorada y obviamente logren las votaciones al respecto. Después, sobre participación de los derechos de trabajadores y trabajadoras, eh, esto está en el artículo 9 de lo que sería la nueva constitución. Hasta el momento por lo menos ese es subarticulado, y regulará los mecanismos de participación. Esto está aprobado. Ya es parte del nuevo proyecto de la nueva constitución. El artículo 10, el derecho a cuidados, también está aprobado. Derecho a cuidado, a ser cuidado y a cuidarse, a un sistema integral de cuidados, y un sistema con especial atención en lactantes, niños y niñas, adolescentes y personas mayores, personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque finalmente, bueno, este tema a mí me interesa mucho, no me voy a alargar, pero no creo que sea la oportunidad, pero finalmente distintos test o metodologías, encuestas, muestran que la principal causa de mujeres que no se estén, no puedan trabajar o finalmente estén en trabajos que no son los que a ellas les interesa o estudiaron, es por cuidados. O sea, una de las formas de mayor desigualdad está ya en la búsqueda de empleo, porque las responsabilidades sociales están mucho más cargadas hacia las mujeres que hacia el hombre. Los hombres, por ejemplo, que no están en situación de trabajar o que no están en trabajos que les interese, es porque son tres motivos. El primero creo que es por invalidez, por salud. El segundo por estudios superiores, o sea, están estudiando algún magíster o están estudiando en la universidad. Y el tercero no me acuerdo. Pero la cosa es que ninguno es por cuidado, ¿ya? Lo que es graficante de que ya incluso hay una desigualdad al respecto, y al respecto se ha querido buscar fórmulas. ¿Ya? Hay un sistema uruguayo súper exitoso al respecto y que se está tratando de imitar. Bueno, el reconocimiento al trabajo doméstico, también ahí también probablemente ustedes han escuchado, esto también está aprobado en la mayoría de las cosas, eh, pero en cuanto al sistema integral de estos cuidados, propiamente tal, está rechazado. Así que está reconocida como un reconocimiento social y todo eso, pero no la forma en que esto se haría realizable. Ya eso está pendiente, también está en la comisión. Y respecto al último tema, bueno, no el último tema, pero ya cortitamente, el derecho a la libertad sindical, artículo 12, también está aprobado en la mayoría de las cosas, pero rechazado en otros aspectos. Por ejemplo, se rechazó la titularidad exclusiva de los sindicatos para negociar colectivamente y el derecho a huelga. Ya hasta el momento. No sé si eso se va a reponer. Obviamente todas las demás normas de sindicalización en público y privado está aprobado. Derecho a sindicalización, a constituir organizaciones y todo lo demás, eso está también. Y la negociación colectiva también aprobada. Dentro de las cosas importantes, que asegura el derecho a elegir el nivel en que se desarrollará, pudiendo ser ramal, sectorial o territorial. Creo que en el sector público está mucho más avanzado que el sector privado. Negocian a escalas mucho más altas que el sector privado, por tanto, sobre este aspecto quizás no es tan relevante como para el privado, que es donde las negociaciones están sometidas exclusivamente en la empresa, como si ustedes hubiesen negociado con el director del servicio, eh, o con el subsecretario, no sé. Materias no negociables. eh, Se rechazó, por ejemplo, que la ley establece las modalidades y procedimientos. Se pretende dejar un sistema, podríamos decir, autonómico de libertad sindical, que las partes decidan libremente cómo negociarla y que no meta la mano en la ley. Esto evidentemente es por trauma actual. ¿Ya? Lo que en cierta forma en el sector público, esta autonomía que han tenido, ha tenido ciertas ventajas por sobre el privado, ¿ya? A pesar de que ahí evidentemente hay otro análisis que hay que hacer, que por ejemplo que la calidad del trabajo público es mayor, hay mayor niveles de ciudadanía y por tanto mayor también conciencia respecto a la necesidad de proteger su trabajo. Entonces
en sectores muy precarios no alcanzan a ver estos niveles de análisis, porque finalmente lo que está tratando la gente ahí es defender lo poco y nada que tiene. Por tanto, también hay también hay por ahí meto el derecho al trabajo decente y en condiciones de seguridad y todo lo demás. La huelga está rechazada completamente hasta el momento. Solo está aprobado que no pueden declararse en huelga las Fuerzas Armadas, pero todo lo demás está en comisión. Se rechazó por el Pleno lo que se establecía actualmente, que en realidad yo no sé por qué se rechazó, si es un articulado más o menos en las condiciones que están en otras constituciones, ¿ya? La española, la italiana, y también algunas latinoamericanas, incluso muy similar a la uruguaya y a la argentina. Pero el Pleno lo rechazó. No sé si esperarán más o menos. Y esto sí lo último, el derecho a la seguridad social, el artículo 13, está aprobado un sistema de seguridad social fundado en una serie de principios como la universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Se establecerá un sistema de seguridad público que cubre enfermedad, vejez, y hay una serie de contingencias. También se hace énfasis en los trabajadores domésticos, que también tienen que ser protegidos. Y sobre la pregunta típica de, bueno, si se van a expropiar o no, acá lo que la norma, lo que consagró hasta el momento, está aprobado, es que hay una prohibición de que los fondos destinados a seguridad social sean usados para otros fines, ¿ya? Finalmente lo que se garantiza es que esos fondos sí o sí se van a destinar para el fin para el que fueron cotizados, por así decirlo. Está rechazado algunas normas más específicas como que las organizaciones de empleadores y trabajadores tengan el derecho a participar en la administración de estos sistemas, y al respecto también la garantía y seguridad de los trabajadores rurales. Sobre este último aspecto se rechazó porque se considera que no puede haber normas especiales, debiesen estar consagrados en uno público, en el general, ¿no? Porque finalmente el legislador probablemente los va a querer establecerle menos derechos, en cierta forma, se pone en riesgo. Y eso es hasta el momento lo que ha pasado en la convención. Como ven, el trabajo de derecho decente es el que está más atrasado, por así decirlo, porque finalmente solo tiene un inciso, que es el que tiene que ver con la discriminación en cuanto a las oportunidades de empleo, pero en todo lo demás está rechazado, ¿ya? Y bueno, y lo demás hay cosas aprobadas y otras que están casi listas, como libertad sindical, salvo la huelga, que todavía está ahí entre vemos, y la seguridad social, que está media, el derecho a participar también se garantizó, y bueno, y evidentemente un avance el derecho al derecho a cuidados y cómo resolvemos esta problemática social que pega con especial fuerza evidentemente a las mujeres, también y a las mujeres que son mujeres en general, ya sea cuidados no necesariamente de hijos también. Así que eso es lo que yo les podría decir en lo que está la Constitución actualmente en tema laboral. Ya. Carolina, no sé si quieres como agregar algo, comentar algo respecto a lo que nos ha planteado Diego. Solo que había una pregunta aquí que decía qué sucederá en la nueva constitución con la tercerización del empleo, y además si seremos sindicatos en la nueva constitución o solo asociaciones gremiales. Yo entiendo que lo que está aprobado, que igual sigue siendo una propuesta, ¿no es cierto?, que hay que aprobar o rechazar, hay que aprobar o rechazar. Ahí lo que dice es que en el fondo el derecho a sindicalización de todos y todas, y por lo tanto tendríamos derecho a constituirnos como sindicatos. A mí me preocupa un poco en todo caso en lo personal, no sé lo que vamos a ganar y perder en este cambio, porque como decía Diego, nosotros como sector público tenemos una negociación sectorial grande, súper grande, ¿no es cierto?, que es la mesa del sector público, y que eso se hace, de hecho, y que al regularlo ahora a través como de una misma normativa, no sé cuánto vamos a calzar ahí, cuánto realmente va a ser beneficioso en lo práctico, ¿ya? Pero eso es una aprehensión personal, que no sé cómo va a terminar siendo esto regulado, más como en el área más chica. Porque nosotros que estamos acá en el sector público, yo veo desde fuera, nunca he sido una trabajadora empleada del sector privado, y por lo tanto hay cosas que miro como
con distancia y que tiene que ver cómo están regulados los procesos de negociación colectiva, que tienen tantas normas y tantos plazos y tantas dificultades finalmente para llevarlo a cabo, que termina siendo como más un problema que un facilitador. Eso me parece. No sé si espero que si no llegamos a estar en una misma norma, en una misma normativa para ambos tipos de trabajadores, no sea así, porque creo que hemos sido bastante más libres en ese sentido de llevar las negociaciones. Eso quería un poco comentar, porque la verdad es que eso no tenemos claridad de cómo vaya a ser. Para algunos dicen, sí, es mejor que seamos sindicatos, porque está todo más normado. Claro, tiene sus pros y sus contras, creo yo, dependiendo un poco de cada realidad y visión. Eso quería comentar. Ya, gracias, Caro. Jorge levantó la mano. ¿Tiene la Gracias, palabra? Carla. Sí, para expresar una opinión nada más muy breve, porque ya estamos cerca de las 5. Pero yo creo que si la Constitución esperara contener todo lo que tenga que ver con normas, acuerdos, reglas y qué sé yo, tendría que ser una Constitución como de 5.000 artículos, así más o menos. Más que Constitución parecería el Corán o la Biblia, una cuestión así. Entonces, obviamente la Constitución no puede contenerlo todo, pero sí genera un bloque de principios importantes que le permite regirse a la sociedad. Esto con pelos que se ve aquí en mi gata, por si acaso. Entonces, yo creo que ese es un aspecto necesario tener claro. Y lo segundo es que después van a venir las leyes constitucionales y todo el entramado hacia abajo, o sea, vienen las leyes orgánicas constitucionales y las específicas. Entonces, de repente cuando se anuncia que determinada norma es el jinete del apocalipsis que viene galopando hacia Chile, yo creo que esa mirada es más bien pesimista en el sentido de pensar que el legislador va a ser torpe, va a ser, no sé, troglodita o chavista, como le quieran poner el título que quieran, y que va a ser ahí con anteojeras nomás y que nos va a llevar a un abismo. Puede ser, ¿no? Pero también con esta maravillosa constitución conservadora que tenemos, también han dictado porquerías de leyes que nos han llevado efectivamente a un abismo. O sea, recuerdas la ley de pesca, para poner un ejemplo nomás, un ejemplito a la rápida. Entonces, no me vengan aquí tampoco con que si nos evitamos todo este otro rojerío constitucional, tenemos garantizado una estupenda normativa que nos va a garantizar la igualdad, el bienestar y qué sé yo. El otro día yo escuchaba al exdiputado Jorge Sabaj, demócrata cristiano, de la zona, digamos, y este señor está por el rechazo, un demócrata cristiano por el rechazo, miren ustedes. Y ahí él anunciaba efectivamente y decía, y bueno, nos vamos a convertir en esto, en lo otro, como si estuviéramos en jauja, o sea, escucharlo, daban ganas de ir a preguntarle por su familia al programa radial, y así como él, muchos otros personajes que se decían progresistas incluso. Entonces, ¿de qué estamos hablando al final? ¿A qué le tenemos miedo? Por supuesto que el cambio asusta, cuando una cosa nueva que no conocemos asusta, pero es que también llevamos 30 años acostumbrados a otra cuestión, entonces, ¿cuánto más tenemos que seguir recorriendo ese camino para convencernos de que hay que darle un viraje? Y por último, yo prefiero una constitución que quede fea, que quede mal hecha, que quede defectuosa, pero lo hizo la gente, con su voto, con participación, con apertura, y no tener una constitución tan maravillosa como la del 80 que se hizo entre 4 paredes, puros hombres, además, ¿cuál de todos más cuadrado, conservador? Entonces, yo prefiero que como pueblo nos equivoquemos, ya enmendaremos a tener una cosa que no es para nada la perfección, como dicen ellos, pero una cosa así con esas características hecha entre 4 paredes. Así que lejos, pero lejos aquí se abre un horizonte nuevo para Chile. Yo me imagino este país con mucho más igualdad y con un sentido de vida distinto. Y si le puedo poner un nombre a este país, yo me lo imagino parecido a Uruguay. Que Uruguay es un país latinoamericano con un bastante buen nivel de vida y con un Estado que garantiza muchas cuestiones. Ellos tienen una constitución re largota, sí, pero si eso funciona, será largota nomás y leeremos un poco más. No queda de otra. Eso nada más. Muchas gracias, Carla. Ya, Jorge, gracias por tu comentario. Voy a leer el chat acá. Es un consejo para Diego, en realidad. Que tenemos un compañero acá que dice como sugerencia que vea su ojo con oftalmólogo. Puede que tenga un cuerpo extraño. Se lo dice a alguien con experiencia, le pasó. Lo O sea, vivió. además por la autocuidado. por la preocupación. Sí, a veces uno se deja de lado y dice, no, si ya se pasará, voy a pedir ahora al oftalmólogo.
Además te lo están diciendo desde salud, o sea, no podéis no hacer caso. Sí, sí, No, sí, no podía pasar además, desapercibida esa dolencia, Diego, no podía. sí, me molesta demasiado. Sí, disculpen, incluso me desconcentré incluso para hablar, pero traté ahí de hilar alguna idea, así que disculpen si de repente se me iba porque es una molestia constante, persistente, así que gracias por la Ahí, invitación. el compromiso es que vayas al oftalmólogo y después nos cuentes qué pasó. ¿Cómo está el ojo? ¿Cómo te queda el ojo? Ya. Bueno, en honor al tiempo, como decíamos, vamos a ir finalizando este conversatorio. Nos entregaron información valiosa. Jorge, no sé si levantaste la mano de nuevo o te quedó la mano arriba cuando marcaste. Me quedó levantada, la bajo de inmediato. Ya. Entonces, me Yo gustaría creo que la decir, está levantando así. puede ser compañero ahí. Ahí está la cosa. Bueno, solo señalar dentro de lo último que estuvimos hablando cuando Diego planteaba el trabajo doméstico, trabajo de cuidado, que bueno, yo también formo parte de la Secretaría de Mujer y Diversidad, y es una de las cosas que estamos viendo, que queremos ir trabajando igual, haciendo como el reconocimiento de esto como un trabajo, que si bien no es remunerado, implica la preparación, el cuidado de individuos que van a salir al mundo laboral, por lo tanto es súper necesario reconocerlo y saber que este trabajo de cuidado aporta a la sociedad de forma constante y directa, a través del cuidado de estas personas que después van a ser trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, es súper bueno que esté considerado dentro de estas normas de la nueva Constitución, porque fue invisibilizado mucho tiempo. Y dejo el espacio para que hagan preguntas, comentarios a las personas que están acá presentes. Francisco levantó la mano. Hola Francisco, ¿cómo estás? Así que tiene la Hola, palabra. bien. Sí, no, mira, no prendo la cámara porque voy en ruta viajando hacia Valparaíso. Solamente felicitar el conversatorio y, claro, ahí un poco mencionaba, ¿cierto?, una de las expositoras, que claro que como sector público siempre hemos como hemos como sido muy precavidos en el tema de la negociación colectiva, ¿cierto? Y claramente hemos tratado de resistirnos cuando los gobiernos han tratado de colocar el tema de la negociación colectiva al sector público, porque claro, estamos bajo la ramada del sector de salud y sobre todo de las mesas del sector público. Claro, y ahí uno, en la nueva constitución debería observar cómo va el tema, porque también cuando uno evalúa los resultados de la mesa de negociación del sector público a través de las mesas históricas, por ejemplo, cuidado infantil, claro, no, tampoco son los resultados, son mesas que están en el papel, pero al fin y al cabo es poco lo que se avanza. Entonces, hay que mirar con cierta expectativa cómo viene el tema del mundo del trabajador público en esta nueva constitución. Ahí y incluso en el tema que ustedes hablaban de la tercerización, es complejo cuando, sobre todo en se externaliza algunas funciones y las licitaciones vencen, entonces vuelve a instalarse nuevas personas a las cuales tiene que explicar cómo funciona el trabajo, cómo se ejerce el mundo público. Entonces es un tema re complicado. Y ahí escuchaba a Jorge en el tema de la Constitución. Yo estoy de acuerdo en que eh, es muy diferente una constitución que se establece en un proceso democrático, ¿cierto? La historia nos ha enseñado que todos estos cambios, por ejemplo, el tema federal, que no es primera vez que sale, Infante en su momento, por ahí tiró también la idea de un Chile federal, y siempre los mismos son los que se resisten, pero ahí nosotros tenemos que, si llevo bien, uno está con el apruebo, pero tiene que también vigilar los procesos y tratar de que, sobre todo en temas de los derechos, ¿cierto? Como el de salud, como el derecho social, como las pensiones, hay que vigilar que los convencionales, porque uno lo observa, ¿cierto? No caigan en la presión, no caigan en el miedo y en la caricatura del rechazo, sino que sigan con el pie firme, sobre todo en estos derechos que por años han sido negados a la ciudadanía y que dentro de nuestra premisa uno debería pensar que en este proceso hubo pérdida de vida, hubo gente que perdió su visión y que nos llama a vigilar el proceso, o sea, a conversar con los convencionales, a ejercer presión. Por ahí observamos, ¿cierto?, que se rechazó el tema de que estuvieran lejos, ¿cierto?,
instituciones privadas en salud con fines de lucro. Entonces hay que estar ahí atentos, quedan pocas semanas, y hay que vigilar que el proceso sea digno de aquellos que perdieron la vida. Así que, Carla, felicito el conversatorio y súper bien los expositores, así que avanzar nomás en este proceso histórico que nos está tocando vivir. Eso, muchas gracias. No. Muchas gracias, Francisco, por participar, y gracias porque vas en ruta, pero ten cuidado al manejar para que llegues bien y puedas participar de los siguientes conversatorios que tendremos. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, señalar algo, comentarios, críticas, sugerencias, felicitaciones. Estamos abiertos a recibir todo tipo de opinión. Si no, les voy a pedir que enciendan sus cámaras para tomar una fotografía, ya que vamos a subirla a las redes sociales. Yo igual quería comentar algo, Carla, solamente, bueno, darle las gracias por el espacio. Yo creo que siempre es bueno conversar. Finalmente, además, a veces estamos muy centrados, ¿no es cierto?, en nuestro propio sector, y creo que es bueno también salir un poco y conversar con otros pares que también estamos, digamos, en esta lucha por dignificar permanentemente el trabajo y luchar también por los derechos de nuestros compañeros y compañeras, pero creo que tenemos que estar como en hartos planos, eso pienso yo. Hoy día, a propósito del comentario que hacía el último compañero, efectivamente hay que estar también ejerciendo, controlando, ejerciendo presión, colaborando también, porque creo que somos parte, y a veces como que tanta exclusión nos ha acostumbrado a estar un poco al lado, a ser solamente opinantes, y poco protagonista de repente. Entonces creo que ahí también hay que estar. El día que se discutían los derechos sociales, donde estaba también el trabajo, estuvimos con algunas representantes y organizaciones en esta idea de rodear la convención, ¿no es cierto?, en el fondo también para contrarrestar un poco la presión que están haciendo otros grupos para no avanzar. Y no habían representantes casi del mundo del trabajo. Entonces, ahí yo les digo, pucha, estamos preocupados de lo que está pasando en la convención, pero de repente muy desde un rol de observadores, y creo que ahí de repente también nos falta, digamos, como presencia y más involucrarnos, digo, como organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Eso nomás quería hacer como ese alcance, reflexión, no sé, invitarles a que nos sumemos a todo lo que podamos. Eso pienso yo, hay que tratar de copar los espacios también. Ya, pues, muchas gracias, Caro, y sí, es bueno conocer los otros espacios y estar presente en la mayor cantidad de espacios que podamos. Ceci Mellafe pidió la palabra, levantó su manito, así que tiene el micrófono. Sí, hola. Hola, Ceci. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Súper bien, sí. Súper. No, mira, Carlita, primero felicitarte por la altura de mira. Creo que ha sido un conversatorio bien provechoso. Los expositores nos han dejado los puntos bastante claros. Ha sido sencillo entender. Entonces creo que debiéramos tener siempre la posibilidad para nosotros y para nuestros socios de seguir evaluando las condiciones de nuestro empleo, lo que va a ser en el futuro, ¿cierto? Y si en algo podemos contribuir, hay que en definitiva hacerlo. Así que se agradece enormemente la instancia. He tenido algunos problemas de conexión, pero he estado la mayor parte del tiempo escuchándolos atentamente. Así que muchas gracias a todos. Ya, gracias por tus palabras, Ceci. ¿Alguien más que quiera ir comentando, diciendo? Si no, para que prendamos las camaritas y saquemos la foto en la que ojalá podamos salir todos y todas. Ya, voy a sacar la foto ahora. Sonrían. Bien, espérenme que tengo que guardarla al tiro porque si no se me pierde. Voy a sacar otra. Ahora en 3, 2, 1, siguiente foto. Ahí está. Listo. Registro gráfico completado. Así que bueno, agradecerles la presencia, la permanencia, porque podrían haberse ido en la mitad del conversatorio, pero tuvimos asistencia parejita todo el rato y iba monitoreando
de entre 18 y 20 personas, alguien se caía por conexión, pero después volvía a ingresar. Agradecer a los compañeros de FEDEPROS Ñuble, a los chiquillos de otras federaciones, veo conectados a Matías, al Francisco, a Carlitos, que son de otra, a la Jime, ahí la veo, que es la que estaba con la camarita encendida, que ingresó tempranísimo ella al conversatorio, estaba muy ansiosa de participar, así que se agradece. En algún momento vi a la Caro Quilodrán igual, que estaba conectada, pero después se cayó. Así que agradecerles la presencia, la participación, y seguimos avanzando, seguimos informando, que es lo importante. Estos son procesos de cambio que estamos viviendo a nivel como país, en los cuales todos somos parte y tenemos que hacernos parte, y si no somos, como decía la Caro, buscar esos espacios para ser parte, pero también entregando desde nuestro quehacer sindical la información correcta y clara. Hoy día esto iba dentro de un marco de actividades por el 1 de mayo, ya por el Día del Trabajador y la Trabajadora, pero está dentro de todo lo que tiene que ver con derechos. Acá en Ñuble la Secretaría de la Mujer es Secretaría de la Mujer y Derechos Humanos, por eso también tomamos esta actividad por el Día del Trabajo. Trabajo visto como un derecho humano sin ninguna connotación de color político ni nada, sino que como un derecho al que toda persona puede optar y debe tener la posibilidad de optar, y que eso sea garantizado por el Estado, que tengamos mecanismos de protección de este espacio para que no se pierda y podamos tener lo que describía en algún momento el Diego, que eran estos índices de paz social, de reconocimiento, de desarrollo personal, que son tan necesarios para las personas durante el desarrollo de su vida. Así que muchas gracias y damos por finalizado el conversatorio de hoy. Le agradezco su presencia y, como nuestro lema dice, vamos por más y mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras. ¿Ya? Así que... Oye, quiero pasar un aviso, sí. ¿Ya? Nosotros desde en la CUT, ahí con Tamara, que es compañera mía como consejera nacional en la CUT, hemos lanzado, digamos, una plataforma feminista que se llama Sindicalismo con Nosotras. Así que ahí también, a través tuyo, Carla, te va a mandar la información, la invitación para que las compañeras sindicalistas, pero también está abierto a aquellos hombres que quieran colaborar en este cambio también cultural que tiene que haber en el mundo sindical también. Tenemos ahí tareas, hay cosas que no avanzan tan rápido tampoco en nuestras formas de trabajo al interior de las organizaciones. Así es que ahí quedan también cordialmente invitadas a que puedan sumarse y participar. Ya, pues muchas gracias por la información, ahí vamos a estar revisando, y ya que tú pasaste un dato, igual tengo que informar algo. El día martes 10 vamos a tener un conversatorio que nos va a acompañar Hugo Uberman, que él es un psicólogo, que se ha dedicado a trabajar durante mucho tiempo el tema masculinidades y género. ¿Ya? Con todo este tema que hemos visto, el avance del feminismo, muchas veces quedan dudas acerca del nuevo rol que tiene el hombre en la sociedad, y esto se va a ver la semana que viene. Nosotros vamos a empezar a difundir el afiche, no lo quise difundir antes de este conversatorio para no generar mucho conflicto de información o que se sature, pero este va a ir avanzando. Yo creo que mañana en la mañana vamos a sacar el afiche. Estás invitada, Caro, en caso de que quieras participar, lo mismo el Diego, ¿ya? Y es un conversatorio que surge por necesidad, en realidad por planteamientos que era importante que se conocieran. El expositor tiene connotación internacional, él se va a conectar desde Argentina porque de allá él es, y esperamos contar con varones principalmente, porque él nos dijo: yo no cobro nada, no pido nada, solo que en este conversatorio estén hombres. Así que la invitación es principalmente para los varones, las mujeres igual estamos invitadas, pero está principalmente pensado, ideado para varones. Así que a los chiquillos presentes, para que se hagan presentes en el día martes de la otra semana a las 15:30 horas en este conversatorio sobre masculinidades y género. ¿Ya? Que es un tema que se viene para trabajar. Así que, finalizando entonces el conversatorio, en este momento me despido cordialmente de todos y todas,
y los dejo invitados para participar en los siguientes conversatorios que FEDEPROS Ñuble está organizando. Así que, Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. chao, chao, entonces.